Bienvenidos a Entre Alfas, un espacio donde las preguntas que tememos enfrentar se convierten en el faro para nuestra evolución. Aquí no solo escuchamos historias, escuchamos verdades, verdades que resuenan, que sanan y despiertan en nosotros esa chispa de cambio que tanto buscamos. En esta tercera temporada es un viaje hacia el núcleo de quiénes somos. Nos adentramos en el poder del contexto, en la danza entre nuestras luces y sombras, en los rituales que nos devuelven la fortaleza olvidada. Exploraremos el arte de transformar la oscuridad en crecimiento, el valor de reinventarse y el poder de sanar nuestras raíces. Prepárate para un encuentro con lo más esencial de ti. Cada episodio es una puerta hacia un nuevo despertar, un recordatorio que en las profundidades de cada desafío yace la oportunidad de renacer. Aquí no hay máscaras, solo realidades compartidas y caminos que entrelazamos en la búsqueda de nuestro mejor yo. Porque en Entre Alfas no caminamos solos. En cada palabra, en cada historia, te acompañamos hacia una versión más auténtica de ti mismo. Así es que, acomódate, estamos a punto de comenzar. Mis hermanos, bienvenidos a un podcast bastante especial. Y el día de hoy me encuentro con un maestro, conferencista, escritor y médico otomí. Y bueno, pues nos encontramos en un lugar espectacular llamado Centro Ceremonial Otomí. De verdad que el encuentro que tuvimos con el maestro que nos acompaña el día de hoy es bastante espontáneo, no nos lo esperábamos, pero yo creo que toda la sabiduría que nos tiene para compartir realmente les va a volar la cabeza. Maestro Isaac Díaz Sánchez, bienvenido y muchas gracias por aceptar esta invitación. Gracias a ustedes. Maestro, quiero iniciar esta charla preguntándole cómo fue su viaje para retomar estas ceremonias. ¿Eran parte de usted o en qué etapa de su vida formaron parte? Desde mi infancia, mis abuelos paternos siempre conservaron la visión otomí, la cultura y las ceremonias. Y entonces mi abuela, mamá de mi papá, yo recuerdo que luego me acostaba con ellos o me quedaba con ellos en la noche, no sé qué edad tenía y me contaba en otomí pues la creación del universo desde la visión otomí, lo importante de las ceremonias, etcétera. Fíjese que estudiando y leyendo un poco acerca de todo lo relacionado a la espiritualidad, me llamó mucho la atención un aspecto que dicen que hoy en día el mundo está careciéndose como de ese ambiente espiritual, como que se están desconectando de algo más arriba de nosotros. ¿Cómo lo puede interpretar usted? ¿Cree que es verdad o realmente no es así? Sí es verdad, pero yo creo que no es la desconexión de arriba, más bien yo creo que hay un problema de conexión con nosotros mismos, ¿no? Porque siempre nos hablan de que Dios está arriba, está en todos lados. Exacto. Y pues no es cierto, o sea, Dios tú eres tú, o sea, es la naturaleza, el viento, etcétera, todo lo que está. Creo que hace falta que el ser humano se diga soy yo desde esa verdad, desde su interior, que se conozca, pero también que empiece a conocer a todo lo que le rodea, el viento, la tierra, el agua, la madre naturaleza en sí misma, ¿no? El día que conozcamos eso, creo que verdaderamente va a renacer la espiritualidad. Genial. Y comentó algo muy importante, ¿no? Que decía que parte de la conexión con nosotros mismos. Para usted, ¿qué significa conectarte contigo mismo? Y cómo una persona que quizá no está sumergida en estos ambientes, cómo puede hacerlo para conectarse? La mejor conexión es mirarte en un espejo y mirar tus ojos, así lo que eres. Esto soy yo. No importa si eres moreno, alto, blanco, etcétera, eso, que te quieras. Y digas esto soy yo, pero también la mejor manera es conectarte mirando. Algo que aprendí hace años era la crítica y la autocrítica. El ser humano sí es importante la crítica, pero también la autocrítica, que uno mismo diga cuáles son mis debilidades y conocerlas y cuáles son mis potencialidades. Eso es lo que me va a permitir entonces conocerme y volar a donde quiero llegar. Si no conozco eso y si no trabajo eso, no me va a servir para nada. Trabajando eso, me encuentro a mí mismo y nuevamente vuelo hacia lo que llamamos espiritualidad. Genial. Y haciendo un doble clic a esto que nos acaba de contar acerca de la autocrítica, muchas de las veces vivimos como en esa etapa de modo automático. Realmente no nos fijamos o no nos damos cuenta del diálogo que tenemos con nosotros mismos o inclusive el que hacemos hacia otras personas. Entonces, ¿usted tiene alguna recomendación para poder
controlar o dominar de cierta manera esta autocrítica o podernos darnos cuenta y ser conscientes y evitar caer, por ejemplo, en estas situaciones que, bueno, pueden ser tóxicas en algún momento, ¿no? Hace rato que llegué estaban acostados. Entonces, pues es un momento de reflexión. Y creo que ahí es donde entra el momento de la crítica de mí mismo. ¿Quién soy yo? ¿No? Claro, ¿qué estoy haciendo? ¿Cuáles son mis potencialidades? Dos cosas, tres cosas. Uno, cuando me despierto y miro a mi alrededor qué hay, entonces me doy cuenta que soy. ¿A qué me refiero con mirar? Si está limpio, si no está limpio, cómo tengo acomodado mis cosas. Eso aparentemente lo ves cualquier cosa, pero si logro, si está sucio y entonces empiezo a que esté limpio, si está desordenado y empiezo a que esté ordenado, eso me va a permitir ser mejor todavía. Y si me levanto tarde o etcétera, o que llego tarde a mi trabajo, entonces, pues ahora voy a llegar una hora antes, ¿no? Todo eso me va a permitir ser mejor todavía, porque te estás autoconociendo, te estás ayudándote a ti mismo. Retomando la parte de que, bueno, ustedes, Otomí, ¿nos puede contar de esta cultura que quizá por un lado puede estar olvidada y bueno, en este caso ustedes que son nativos otomís, ¿cómo es vivir en este tipo de etnias, de culturas que nos pueda compartir? Sí, es distinto, es muy diferente. Los pueblos indígenas, pero algo que quiero también aclarar, que también los pueblos indígenas, pues ya piensan más como Occidente, ¿no? O sea, al fin y al cabo, el sistema ha entrado hasta la médula de nuestros pueblos y los que estamos nuevamente promoviendo esto y rescatando sí es una visión distinta, es comunitaria. Normalmente nos enseñan que tú eres una persona solitaria y el ser humano, algo que aprendí es que tienes dos manos, tienes dedos, o sea, somos un conjunto de cosas y que los seres humanos tenemos que entender no solo la humanidad, o sea, no solo el ser humano es comunidad, sino todo lo que te rodea, ¿no? La piedra, ahorita estamos en el centro ceremonial Otomí, las montañas, el viento, los árboles, los insectos, las aves, o sea, a eso me estoy refiriendo de comunidad. Cuando entendemos esa visión, entonces empezamos a respetar y cuando respeto, entonces también empiezo a mirar de otro modo a las cosas, de mirarme a mí mismo de otro modo y eso me permite entonces también ser lo que hace rato comentábamos, pues encaminarme a lo que estamos buscando de espiritualidad. Exacto. Y profundizando un poco en el tema, me gustaría preguntarle, ya que, bueno, habló que las montañas, el espacio donde nos encontramos, hay una parte de digamos que de la espiritualidad que dice, todos somos uno. ¿Usted cómo nos puede interpretar esta frase o para usted qué significa esto, que todos somos uno? ¿Y cómo nos podría dar a entender de una manera sencilla y que lo pueden entender las personas que quizá no están metidos en este tipo de cuestiones espirituales? ¿Han visto el tejido de las arañas? Ujú, ¿Conocen un petate? ¿Cómo está tejido? ujú. El universo así es un tejido. O sea, el tejido de una araña, si miras esta parte, o sea, somos un tejido. El universo, los universos, los millones de universos, así de lo minúsculo hasta lo más grande, está así de tejido. Cualquier persona, cualquier insecto, cualquier animal, cualquier montaña que dañe ese tejido, entonces no solo estamos dañándose a uno mismo, estamos dañando la vida. Y cuando me refiero a vida, me estoy refiriendo a toda sobre la montaña, sobre el sol, sobre el viento, suben los universos, ¿no? Y eso nuestros pueblos lo tienen bien claro. Por eso es que siempre es importante el equilibrio de uno mismo y el equilibrio de la naturaleza, de la vida. Solamente así la vida se mantiene en equilibrio. Aquí quiero preguntar algo que igual y nos va a sacar un poquito de lo que estamos hablando, pero me parece importante. Nos contaba antes de comenzar la charla que su abuelo pues prácticamente le compartió toda su filosofía, donde incluso le decía que realmente el guerrero es uno mismo, ¿no? Eso es lo que nos contaba. Entonces, me gustaría preguntarle, ¿qué es lo que pasa cuando uno entra en esa desconexión y en lugar de buscar hacia adentro, busca hacia afuera, digamos que las posibles soluciones, pero realmente la solución está en uno mismo, ¿no? Entonces, incluso nos comentaba que usted estuvo en un proceso de autosanación. Para todas esas personas que quizá no van a los psicólogos por estigmas o por cuestiones que inclusive pues no les parece inclusive económicamente posible, ¿cómo podrían iniciar este proceso de autosanación desde su experiencia? Hay cuatro cosas que tomo: cuerpo, mente, alma y espíritu. Y cuando me estoy refiriendo al cuerpo, me estoy refiriendo a mí mismo, el cuerpo, ejercicio, qué como, qué leo, ¿no? ¿Con quién ando? ¿Dónde ando? Tiempo y espacio.
Eso es bien importante. El primer momento para que me va a ayudar a sanar es todo está en movimiento, todo se mueve, nada está estático. Entonces el ser humano tiene que estar en movimiento y la única manera de estar en movimiento es ejercitar el cuerpo, pero metódicamente, ¿no? O sea, no el ejercicio solo por hacerlo, sino desde qué me sirve, por qué lo estoy haciendo. Voy a dar un ejemplo. Esta parte de acá, en la cultura otomí, creo que en la mayoría de las culturas asiáticas, para nosotros es importante el viento, esta parte que es donde la mujer da la luz, ¿no? Esta parte de acá, por ejemplo, si tú vas a barrer, si tú aprietas esta parte y estás barriendo, vean, le digo a la gente, eso es cualquier cosa, pues no es cualquier cosa, cuando lo haces metódicamente. Si tú estás barriendo y vas apretando, lo que tú no sabes es que tu cuerpo se está ejercitando, ¿no? Toda esta parte, la energía se está repartiendo en tu cuerpo, pero no solo en tu cuerpo, sino en todo el universo. Y entonces empiezas a entender, te empiezas a entenderte y empiezas a entender el universo. Si vas a correr, y llevas una técnica de apretar el vientre y vas trabajando y te vas concentrando, oliendo, mirando, observando la naturaleza, entonces te va a permitir entendiéndote a ti mismo y ir entendiendo esa naturaleza. No necesitas gastar dinero porque lo que necesitas es que te levantes temprano, porque una cosa es irte a correr a mediodía o en la tarde y otra cosa es que te vayas a correr a las 4 de la mañana con todo el oxígeno, la naturaleza, mirando las estrellas, el viento, ¿no? Le digo a la gente, no es lo mismo si que te vayas a correr en la tarde, a mediodía o en la mañana. Yo me levanto a las 3 de la mañana a correr, ¿no? Le digo, si me preguntan yo a las 3 de la mañana, me voy a correr, padre, me voy a la montaña, padre. Y con todo eso sí voy preparado para lo que venga, ¿no? Pero yo voy a correr, voy a correr a la montaña, no me detiene nada, pues. O sea, lo que tenemos que hacer es no detenerte nada. No hay imposibles. El ser humano tiene que entender que no hay imposible. Muchos de los hermanos que nos pueden estar escuchando quizá carecen de esa seguridad en sí mismos, de esa confianza. Para usted, en todas sus vivencias, en todas sus experiencias, inclusive en los recorridos por el mundo, ¿qué ha aprendido para fortalecer esa confianza en uno mismo y pues emanar esa energía de seguridad hacia los demás? ¿Qué nos puede contar acerca de eso? Tener una meta, o sea, y aunque te dé miedo, aunque te dé vergüenza, aunque te dé pena, es que lo hagas. O sea, ejemplo, soy corredor de atletismo, voy a ir a correr 10 kilómetros, 5 kilómetros. O sea, no importa si yo llegue al último, pero lo voy a intentar. No importa si los demás se rían de mí o no. Lo que me importa es lo que yo voy a hacer, ¿no? Con toda y mi pena y con toda mi vergüenza y con mi miedo y todo, pero si lo hago y llego allá, no importa si sea el último, eso me está permitiendo entonces que más adelante eso se vuelva poderoso. Tener una meta. Que nada nos detenga. No importa si me da miedo, porque la gente me pregunta, oye, ¿no tenías miedo? Claro, yo soy pues me daba pavor, por ejemplo, yo fui parte también del ejército y estuve en las fuerzas especiales. Me daba, y entonces cuando yo estaba en transmisiones, entonces llegan y me dicen, oye, te vas a ir a fuerzas especiales. A mí me daba pavor las alturas. Y entonces cuando me doy el salto de paracaidismo, le digo a la gente, ¿sabes el entrenamiento? Les juro que yo me iba a echar a correr, pero cuando vi con una compañera, vean lo que fue una mujer la que vi ahora vas a correr 5-7, se avienta y dijo, pues yo también puedo una vez, güey, lo hice, ¿no? O sea, algo tiene que impulsarte, ¿no? Lo que te impulsa. Y otra cosa que aprendí, que tus miedos lo puedes usar para que te vuelva poderoso. O sea, todo lo negativo lo puedes usar para que te vuelva más poderoso todavía que lo positivo. ¿Cómo? Pues enfrentándolo, ¿no? Y enfrentándolo, eso no quiere decir que el miedo se quite. No, ahí está, pues, pero paz, ¿no? O sea, hacerlo, estarlo, verlo. Y con todos tus miedos, y no importa si llora, no importa si, pero lo haces, lo enfrentas. Y entonces eso es lo que te va a ayudar a liberar. Maestro, esto me parece increíble porque lo puedo relacionar con lo siguiente. Muchos tenemos como que esa visión de que las emociones y los sentimientos pueden llegar a ser lo mismo. Sin embargo, una emoción, pues es una sensación que digamos es pasajera y un sentimiento es una interpretación que le damos a esa emoción. Dicho esto, me gustaría preguntarle, ¿cómo usted aconseja o cómo usted nos podría compartir su sabiduría con relación a la liberación emocional y a la liberación mental? Que nos pueda dar algunos consejos para poder trascender, para poder enfrentar a esos miedos que realmente quizá nos están bloqueando, nos están deteniendo a conseguir, no sé, un aumento de sueldo, un nuevo trabajo, inclusive cambiar el contexto en el cual nos encontramos y que nos está, en lugar de potenciando, nos está limitando. ¿Qué consejo nos puede dar con relación a esto? Primero hay que entender que son dos cosas que van unidas, o sea, no van separadas. Que son distintas, eso sí, son distintas, pero no las podemos separar. Y cuando la emoción pues, va de la mano de la mente, ¿no? Claro. Entonces, cuando yo tengo claridad de lo que quiero,
lo voy a hacer, insisto nuevamente, ¿no? Sin importar mis miedos, sin importar lo que sea. O sea, lo importante es que yo tenga bien claro mi camino, ¿no? Y cuando lo tengo claro y voy avanzando, también hay que tener claro que nada es recto, ¿no? Hace años leí un libro que decía un paso adelante, dos pasos atrás, ¿no? O sea, y a veces yo digo que son 1000 pasos atrás, no importa, pero regreso, ¿no? Entonces, no importa si regreso, no importa si me echo para atrás, no importa. Eso va a ayudar que mi mente y mis emociones los vaya teniendo al máximo nivel y los vaya fortaleciendo, ¿no? Lo importante es tener claridad de las cosas. Cuando no tenemos claridad de las cosas, hace rato estábamos platicando que de repente llegan visiones de otros lados que ni siquiera son ciertas. Algo que me decía mi abuelo o mi papá. Me estás hablando de ese libro y tú cómo sabes si ese sujeto que te está escribiendo eso es real. Y con el tiempo me fui dando cuenta que la mayoría de la gente solo les encanta inventar y es cierto, no lo viven. Entonces, lo importante es cuando tú lo vas viviendo y vas conociendo. La vivencia es la única experiencia real que te va a permitir tener control de esas dos cosas. Wow. Maestro, ¿usted cómo enfrenta el fracaso? Es que no existe fracaso. El fracaso, hace rato hablábamos de un lenguaje, cuando nadie en la vida, hace rato decía que todo está en movimiento y todo está en constante cambio. Entonces no hay fracasos. O sea, los fracasos es una cuestión de aprendizaje. Si yo me tropiezo, no es un fracaso. Pues si me voy a un lugar donde no conozco y me caigo, pues ahí estoy aprendiendo y me doy cuenta que no es un fracaso, estoy aprendiendo una cosa. El problema del lenguaje, insisto nuevamente, Occidente nos quiere decir que eran superiores y cuando no es cierto, y eso lo demostramos en todos los aspectos. Aquí es una cuestión de entender que el ser humano está en constante aprendizaje. No importa la edad, no importa el conocimiento que tengas. Eso no es fracaso, pero hay visiones que te dicen que eso es fracaso y entonces cuando es una cuestión de interpretación, más bien es eso me permite. ¿No ustedes le dicen a Bruce Lee? Claro. ¿Quién de ustedes yo le digo a la gente, le digo, sí, sí, pero no. ¿Sabes qué es filósofo? Algo que le aprendí a Bruce Lee. Tenle miedo, no le tengas miedo a aquel que conozca 1000 formas. Tenle miedo a aquel 1000 patadas. En esa misma cosa, pues sí, le digo, ¿sabes que la potencia y la velocidad? A eso me estoy refiriendo, ¿no? A eso me estoy refiriendo también, le digo a la gente. Eso que haces, si tú lo haces constantemente y no importa si caes, eso fracaso te va a llevar al éxito. No le tengas miedo a aquel que no fracasa, pues no sabe nada. Hay un dicho que dice más, sabe el diablo por viejo que por diablo, ¿no? Y entonces, y no por ser diablo, entonces hay que tener miedo por conocimiento que tiene, no porque sea el diablo. Entonces, el conocimiento, el fracaso que llaman entre comillas, me permite ser más hábil. Exactamente, y iniciar desde un escalón un poco más arriba y volverlo a intentar para poder así alcanzar el objetivo, ¿no? No importa si lo hago 1000 veces o 1,000,000 de veces, pero no hay que dejarlo de hacer, ¿no? Hace rato hablamos de la meta, lo importante es la meta. No importa si retrocedo, pero volverlo a hacer. O sea, nada me debe detener. Y ahorita, sumando a lo que me acaba de contar de Bruce Lee, hay una filosofía que me encanta, que él decía, be water, my friend, ¿no? O sea, sé agua. Claro. Para usted, ¿qué interpretación le daría a esta frase? Pues hace años, ahorita que me dices eso, pues yo estaba muy niño cuando leía, me encantaba de ese tipo de cosas y nunca la había entendido. Después, yo tengo ahorita 58 años, entonces lo entendí creo que cuando tenía, más o menos cuando tenía como 40, fue cuando decía, ay, tanto bruto, ya entendí. Pues es que es cierto, el agua es como el viento, ¿no? El agua se expande. O sea, el ser humano tiene que tener dos cosas. Yo tenía un problema, me daba vergüenza decir que era indígena. Y entonces me daba pena también andar con los que dicen que son civilizados, ¿no? Y entonces eso del agua, no, ahora no, cuando me doy cuenta, soy otomí con todo orgullo y todo lo que hago, y puedo irme a Europa, a vivir con los europeos sin pena ni nada, ¿no? Pero sin perder mi identidad. El agua es eso, ¿no? Está en un cajón de roca o de cristal, pues no deja de ser agua, se acomoda de acuerdo al ambiente y no deja de ser agua. Entonces el ser humano, de igual manera, no importa lo que tú eres, lo importante es que sepas tu esencia, quién eres y estés donde estés o cómo estés, no pierdas esa identidad. Excelente. Maestro, para ir finalizando esta charla, que yo creo que se pueden extender horas y horas porque su conocimiento es inimaginable, me gustaría preguntarle qué consejos, qué filosofía otomí, qué recomendaciones de vida nos puede brindar. Pues hay que buscar, hay varios libros eh, que existen. Yo creo que en Amazon yo tengo algunos libros, ¿no? Creo que son los únicos, desgraciadamente,
la mayoría de los que han escrito de nosotros son extranjeros. Entonces me decidí a escribir porque pues nada de lo que escriben, creo que es un 100%, el 3% real de lo que nos escriben y lo otro no. Entonces dije, no, pues tenemos la culpa por no dar a conocer lo nuestro, ¿no? Entonces estamos dándolo a conocer. Hay algunos libros que están saliendo, que estamos sobre filosofía, teología, cuento, pero ahí va mucha, no importa si sea cuento o poesía, pero ahí lleva mucha filosofía dentro de nuestro pueblo. La finalidad es que sea amena la lectura. No toda la gente le encanta leer libros de filosofía, ¿no? Entonces dijimos, vamos a escribirlo en cuento. La gente, es mami, no, pues se vende. Novela, y la gente no. Pero lo importante es que la gente ahí encuentre. ¿Y hay alguna enseñanza que le venga a la mente que nos pueda compartir de la cultura otomí? Pues la enseñanza es que somos parte de la naturaleza, o sea, que nada de lo que existe, o sea, hay algo bien importante. Hace rato hablábamos de Dios. O sea, Dios no lo busques afuera, búscalo aquí en tu quehacer diario, ¿no? Contigo mismo y con los demás. Creo que eso es bien. El día que hagamos eso, se ve bien fácil, ¿no? Por eso el gran maestro hace cosas fáciles, porque nadie las hace. Fáciles entre comillas, ¿no? Pero nadie las hace. Y entonces el gran maestro hace eso, lo que nadie hace. Practicando hace rato, hablando de arte marcial, yo veía, la gente le dicen, haz esto. Ay, ¿para qué me enseñas esto? Y entonces le decía a la gente, pues yo no entendía también, güey, ¿para qué diablos eso, no? Después entendí que si haces 1,000,000 de besos, haces unas piernas, pateas y yo eso no lo entendía, de eso no lo sabía, ¿no? Hasta que lo entendí, dije, no, y patea y golpea, pues sí, entendí que eso te vuelve poderoso, ¿no? Pero como tú, enséñame que no sé qué, y a volar. Entonces, pues no, eso es lo que te va a dar fortaleza, es cimiento, pues, ¿no? A eso me refiero, que el ser humano tiene que aprender a mirarse de tal como es y transformarse, o sea, transformarse, porque también, insisto nuevamente, si no nos transformamos, pues no la vamos a hacer y entonces vamos a permanecer amargados toda la vida, ¿no? Hace rato hablábamos, nos han enseñado a ser tristes, bueno, pues hay que ser alegres, ¿no? O hay que hacer las dos cosas y hay que llorar y reír. Hay que saborear cuando estés triste, hay que saborear cuando estás alegre, hay que saborear todo, pues, o sea, la vida es eso. Última pregunta antes de finalizar. Hablábamos fuera de cámara que una de las estadísticas que más nos han impactado, pues, en los últimos tiempos es el índice de suicidios, ¿no? Del 100% de hombres bueno, de personas que se suicidan a nivel mundial, más del 70% son hombres. Y es algo que nos ha impactado y por eso hemos creado una comunidad donde ayudamos a los hombres a salir de situaciones que realmente vean complicadas y que no vean una salida. Dicho esto, maestro, ¿nos puede compartir algún consejo, alguna recomendación que le daría usted a esas personas que estén atravesando por situaciones emocionales, mentales, de inclusive quitarse la vida? Mira, el consejo es que volteen a ver, cuando caminas en la calle, ves al pordiosero. De repente, si nos ponemos, tú caminas y tienes un pan, y hay alguien que no tiene un pan. Tú caminas y tienes una casa, hay alguien que no tiene nada de casa. Caminas y cuando caminas en la calle te das cuenta que alguien tiene ropa, hay quien no tiene ropa, ¿no? Claro. Creo que eso, aparentemente, eso nos tiene que hacer ver y sentir que somos gentes, que lo poco mucho que tenemos vale la pena. Y que los problemas internos o externos que tenemos, todo tiene solución. O sea, todos los problemas que existen en la vida tienen solución. Entonces, pues hay que externarlo con alguien que nos pueda ayudar. Pero todo, insisto nuevamente, la vida es la vida y tenemos que, si estamos aquí, pues es por algo maravilloso. Creo que hay que ver ese maravilloso. De repente uno no lo alcanza a ver, pero estar en la vida y observar la naturaleza, el viento, el frío, el calor, pues es algo maravilloso, ¿no? Y entonces los seres humanos tenemos que voltear a eso y no encerrarnos solo en lo que está en la mente, ver la realidad, ¿no? Porque esos problemas ocurren porque no vemos la realidad. La realidad es que estamos aquí vivos y está el viento, y está el frío, está el calor y no encerrarnos en la mente, ¿no? Porque la mente es engañosa. Y agradecer, como usted dice, ¿no? Lo mucho, lo poco que tenemos, ¿no? La casa, la comida, vaya, inclusive la familia, ¿no? Quizá hay cosas que no valoramos y que damos por hecho, pero si lo agradecemos de corazón, yo creo que eso es lo que nos empieza a detonar, ¿no? Ese deseo de volver a vivir, ¿no? Mientras estás vivo, mientras estemos vivos, todo lo podemos resolver. La otra no sé. Exactamente. Pero también, o sea, aquí por eso nosotros celebramos el Día de Muertos, porque para nosotros sí vienen nuestros espíritus. O sea, sí convivimos con ellos. Pero el ser humano sí tiene que darle sabor a esa vida. No importa si está triste, amargo, si le dejó la novia o tiene sentimientos. O sea, o sea, son parte de la vida. O sea, lo que tenemos que entender es que el ser humano
está aquí y que los sentimientos no los podemos quitar, están ahí presentes. Voy a dar un ejemplo. Yo tenía un problema muy fuerte, ¿no? Que no podía centrarme. Y entonces un día le platico, yo practicaba karate-do en ese tiempo. Entonces le digo a un maestro, y era japonés, le digo, oiga maestro, tengo un problema. Yo había ido yo soy de los que le digo a la gente, si vieras, yo entreno más de 3, 4 horas, le digo a la gente, si vieras mi entrenamiento. Entonces voy a un torneo y me ganaron, ¿no? Y le digo a la gente, parece de película, pero me ganaron. Y entonces me dice, ¿para qué? Le digo, pues sabes que el miedo no me lo puedo quitar. O sea, yo tenía un miedo que no podía superar. Y entonces un día me dice, te voy a ayudar. Si no, si no avanzas con esto, no lo vas a hacer. Entonces me pintaron una raya, 2 rayas, una más grande y una más corta. Y me dicen, a ver, tú eres la raya más cortita. ¿Cómo le ganas a la más grande? Y romperla, ¿no? Y entonces me dice el maestro, ese es el problema. Todos, si te enfrentas al mejor futbolista, le metes el pie, ¿no? Si eres practicante, o sea, eres mañoso. No, nunca vas a hacer, o sea, vas a seguir igual. No, esta raya, la única manera de ganarle es que tú hagas una raya más grande. A que sea más chingón, pues. Y entonces, para hacer eso, entonces, tú vas a entrenar. Si él entrena 3 veces, tú vas a entrenar 10 veces. Si él entrena 1000 veces, y si tu miedo, pues ahora te vas a enfrentar 3 veces a él. Y sí es cierto, o sea, entiendo. O sea, que la única manera de quitar todo eso, de todos esos problemas que tenemos como seres humanos, pues es enfrentarlos, ¿no? La otra, a ver, tienes miedo al diablo, a alguien, tus creencias, todos tenemos alguna creencia de que le tenemos miedo a alguien superior, ¿no? Y entonces me decía, si te enfrentas a esa cosa, te va a dominar. O sea, nunca le vas a ganar, porque en toda tu vida te dicen que él es superior. Conocen el judo. Entonces me dice, ¿has oído del judo? No, maestro, ¿qué hace el judo? Golpea. O no, y lo derrota. Pues al pinche diablo, al demonio, pues véalo pasar al cabrón, no le hagas caso, hombre. Que tu miedo. Ahí está tu miedo. No le hagas caso, sí ya está ahí, pero no le des importancia. Y pasaron los años y mis miedos no existen, ¿no? Y pasaron los años y al diablo le doy una patada en el trasero. Sí ocurre, o sea, se ve que no es cierto, pero si lo practicamos, eso va a ayudar mucho. Crecer la línea, ¿no? Totalmente. Maestro, pues muchísimas gracias por esta entrevista. Nos ha contado que inclusive da conferencias por todo el mundo, va y comparte su sabiduría a diferentes sedes por partes diferentes de este continente, se va a Europa. Y bueno, pues inclusive ha escrito 2 libros, ¿no? El retorno de los guerreros y Las palabras del viento, los cuales nos ha contado que se encuentran en Amazon. Tengo 11 libros. Wow, 11 libros. 11. ¿Qué nos puede contar de sus libros? ¿Cómo nace ese deseo de poder escribirlos? ¿Por qué les recomienda a los que nos están mirando ir a descargarlos a Amazon, a comprarlos? Porque precisamente cuando esto que estamos comentando, yo tenía un problema, primero de identidad cultural. Yo no quería reconocerme otomí, ¿no? Y después el problema personal que uno tiene cuando te enfrentas a un montón de cosas. Entonces dije, ¿cómo ayudar a los demás, no? ¿Cómo hago para que los demás entiendan que sí podemos salir de cualquier problema? Entonces dije, voy a escribir, como filósofo, lo primero que dije, voy a escribir filosofía. Pero dije, no, pues nadie me va a leer, ¿no? Porque la gente le encanta leer filosofía. Entonces dije, voy a escribir cuento, poesía, primero escribí poesía. Me di cuenta que la gente también no lee poesía, o sea, lo vi como muy elitista la poesía. Dije, no, quiero que la gente lo lea, así. Entonces dije, voy a escribir cuento. Entonces escribí cuento. En 3 meses volaron. Dije, ya entendí. Entonces voy a escribir cuento. Voy a escribir novela. Y las novelas volaron. Dije, ya entendí la forma de cómo hacerle llegar. Entonces los libros, va mi vida, pues hablo de mi vida, ¿no? Solo que van cambiando ciertas cosas ahí. Son reales, de repente cambio lugares, nombres, etcétera, pero son experiencias de vida que ha impactado. Apenas hace 3 meses me invitaron a una compañera que presenta libros cada semana. Entonces me dice, oye, hay unas compañeras que presentamos tu libro y quieren conocerte. Digo, mira, tal día tengo tiempo y ahí voy con ellas. Mis libros no hablan para nada de que tú dejes a alguien o no sé qué, hablan de de superación personal, normalmente. Entonces llego, cuando me presentan, platicando con la gente, una mujer me dice, leyendo y el libro de poesía, del Retorno de los Guerreros, dice, cuando leí su libro, solamente así pude dejar a mi esposo porque no podía. Yo me quedé, no, pero ¿en dónde mi libro habla de dejar? ¿En dónde habla de dejar a la pareja? No, pues para nada. Y entonces yo me quedé y le digo, pero ¿qué entendiste en el libro? No, pues cuando leí que la naturaleza, lo importante de ser humano y todo eso, me valoré y por eso así mi esposo me
me oprimía mucho y yo me quedé, pues cada uno le pide lo que pues qué bueno, ¿no? Que el libro sirvió para algo. Entonces yo creo que los libros, y no la única, son varias gentes que luego me escriben, ¿no? Oiga, su libro me ayudó. Los libros están inmersos en el reencontrarse a sí mismo, pero también en entender que uno es poderoso o poderosa, pues. Claro, ¿no? Y que una lectura puede tocar el alma, ¿no? Claro, Eso es claro. importante. Maestro, ¿nos puede decir dónde lo podemos encontrar? ¿A través de qué red social? ¿Dónde pueden saber más de usted? Pues tengo Facebook, está Isaac Díaz Sánchez, Sánchez con S, lo tengo, no tiene Z. Lo hago a propósito porque para que me encuentre por los homónimos que hay. Y Isaac Díaz Sánchez con Z. Y luego hay hay otro Facebook que es Centro Internacional de Teología, Filosofía, Otomí, México. Ok. Y pues hay otras redes culturales que ahí tengo. Y por ahí me pueden encontrar. Y los libros pues están también en Amazon, pero también si entran en Google pueden encontrar varias entrevistas que hay precisamente sobre el guerrero, hay varias entrevistas que pueden ayudar a la gente. Excelente, maestro. Y para culminar esta charla, ¿les gustaría compartirnos un fragmento de alguna de sus poesías que para usted sea importante? Pues es que pues, sí, se los voy a leer viene en otomí en español. Pues les voy a leer el primer poema. Lagartija negra, ustedes cuando entraron hay un guerrero. Lagartija negra es un guerrero otomí que, por ejemplo, me puse a escribir de él. Hay una novela histórica, en Amazon hay un libro que se titula La muerte de un guerrero y hablo de él, de Lagartija negra, porque derrotó a Tzayacat. Tzayacat era un gobernante náhuatl que quiso venir acá a invadir y fue derrotado. Y entonces, pues en honor a él, ¿no? Dice, Botzanga, chitaste, Rishika Tzogirandaje, Fuiskira tu Karatsideni, Rire muy aja Botzanga, Destenzoya, Ando Nukema, Nini, Pandi Kirandaji, Rashante, Derandaje, Wande Tsibi, pues de Yache, Wande Egi, Tegine, Nchaja, Irimbeni, Shete Ang Puejiratsibi, Denirimbeni, Huerkerandu, Raki, Karandaji, Rimui, Jadeniris Edi, Arajoy, Arabojoy, Ranzana, Kajiadi, Deste Botzanga, Garadeje, Garadate, Tandaji, Puejiratsibi, Zeraño, Angutujuretzitz Unzu, Ayabasi, Ratsidejeju, Gengarado, Yabasi, Nemufurizo, Mahnini, Chorizo, Tandojuegui, Tandonze. Lagartija negra, oh volcán, tus nieves vuelan junto al viento, arrullado por el canto de las flores. En tu vientre duerme lagartija negra. Gran señor, digno de ser pueblo, arropado del aliento de las montañas, su alma arde como tea, las nieves surgen como espada, refrescando ese deseo olvidado. Entonces, de donde brota el fuego, florece la conciencia, la ira de su muerte, la sangre de su alma, de su vida. Sí, florece tu lucha, en la tierra, en el barro, en la luna, en el sol. Gran lagartija negra, en el agua del río y del viento emerge tu fuego. Iluminas ese húmedo sendero donde cantan los pájaros. Entonces, plenos de sonrisa, en sus miradas, los niños tienen ganas de vivir. La fuerza del amor brota y brilla en la esperanza de nuestro pueblo. Maestro, muchísimas gracias, de verdad. Le agradezco por esta entrevista. Espero que se haya pasado amena y pues ya saben chicos, a todos los que quieran saber más de la filosofía otomí, de toda la cultura, vayan a seguir al maestro a Facebook, porque de verdad que nos ha volado la cabeza incluso de todo lo que nos ha contado fuera de cámaras, así es que no se pueden perder todo el contenido que tiene para compartirnos. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias por la entrega. Hasta la próxima chicos. Y llegamos al final de la charla del día de hoy. Gracias por acompañarnos en este viaje de exploración, vulnerabilidad y sobre todo de conexión auténtica con la historia de hoy. Cada conversación fue un reflejo de las batallas y triunfos que enfrentamos todos al caminar por la vida. Esperamos haberte dejado con nuevas preguntas, momentos de pausa y la inspiración necesaria para seguir creciendo en cada rincón de tu mundo. Que te lleves contigo no solo palabras, sino una chispa que alimente tu propio camino hacia la mejor versión de ti mismo. Desde lo más profundo de nuestro ser, te agradecemos por ser parte de esta comunidad, por cada escucha, cada reflexión y cada paso que diste con nosotros. Recuerda, este no es el final, sino el comienzo de un nuevo capítulo, porque en Entre Alfas, el viaje nunca se detiene,
Nos vemos muy pronto. Chao, chao.